Buenas, ¿cómo están? Arrancamos una vez más en este programa radial que hemos dado de llamar Desde el Espacio Interior. Bienvenidos. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están, Delphi? ¿Cómo están, Marcos? Muy buenas noches, Juan. Bienvenidos a ustedes, a nuestro operador Manu y a toda la audiencia. Muy bien, Juan, estamos en la BDC 106.9 haciendo este programa. Bueno, sí, hay una producción también previa. Claro. Pero bueno, hay diferentes artistas. Bueno, hoy tenemos una invitada especial, Vanessa Benussi, así que vamos a tener unas breves secciones al principio, pero la idea es más que nada, interpelar a nuestra invitada y bueno, estamos contentos y contentas porque la verdad que hemos dado con muchas personas que se han sumado a este programa y han venido a dar desde sus especialidades siempre el aporte necesario. Así que y recordar que siempre, como siempre, estamos en las redes, por Instagram de Interior, con doble del Espacio Interior en Facebook, y también estamos saliendo, por supuesto, por las páginas oficiales de la BDC 106.9, tanto la página oficial de ellos, que es radiobdc.net.ar, y también estamos por Instagram y por YouTube en vivo, así que saludar a todas las personas que nos siguen y que se conectan. Y nos pueden comunicar, se pueden comunicar a 2954 590405. Pueden mandar sus inquietudes ahí o por cualquiera de las redes sociales. Ahora estamos particularmente siguiendo el chat en vivo de YouTube, así que pueden escribirnos también por ahí. Saludamos a todos los que a todos los que nos siguen desde el principio del programa, desde que tuvimos nuestro primer programa hasta el día de hoy, y a las chicas que siempre están comentando, que se suman a nuestras propuestas. Exacto. Hace falta más presencia de varones, ¿no? Vamos, nosotros estamos empoderando y estamos jugando hay todos los muchas espacios. mujeres que comentan, siguen el programa, y varones también, pero no comentan. No sé qué no, ustedes son los de los audios. Porque las veces que han participado siempre mandan audio, los chicos los hemos escuchado, ¿se acuerdan del Día del Amor? Sí. No, pero hablamos también de seguidores. Bueno, eso es cierto, sí. Vamos a pedir mayor participación masculina, entonces. Vamos nosotras que vamos ganando, entonces. ¿Vamos ya? ¿Arrancamos? Así. Arrancamos. Vámonos. La sección que he dado de llamar frase submarina, últimamente poco análisis de canciones individuales, y hoy no podemos dejar de lado también una fecha que para nosotros, nosotras, los argentinos, ¿no? También nos atraviesa. Venimos de transitar la Semana de la Memoria y con todas las reflexiones que eso conllevó. Recuerdan que la vez pasada hablamos también de la figura del detenido desaparecido. Lo interpelamos de la canción Memoria de Siglos, de Hermética, que hablaba un poco de esto de ver qué recordamos y qué olvidamos, y siempre ponernos en la piel de los derrotados, los vencidos, los relegados en la historia, ¿no? ¿Quiénes son aquellos olvidados que Walter Benjamin nos sabe hablar de esto, ¿no? Dice, aquel enemigo que ha vencido no ha cesado de vencer. Una de las frases célebres que tiene él, que esto de que los derrotados del pasado, si nosotros no los recordamos, si nosotros no los reivindicamos a sus luchas, a sus causas, a veces siguen siendo derrotados en el presente, y eso sigue siendo una doble derrota para la historia y para la memoria nuestra, ¿no? Que es lo que propone Benjamin, justamente una historia con memoria. Entonces, estamos refiriéndonos a los caídos Malvinas, a aquel conflicto en el 1982 que tuvo por un lado los argentinos. Sabemos que fue también una cuestión política y socioeconómica, si se quiere, del contexto que estábamos viviendo, que la cúpula militar decidió esa orden y fue contra el imperio de Inglaterra, que sabemos que era fuerte en lo naval, en todo lo que tenía que ver con el imperio militar que tienen, y obviamente que estábamos en condiciones muy precarias frente a ellos, ¿no?
Pero bueno, la cosa es que lo más importante de esto es recordar quiénes fueron a ese conflicto, ¿no? Y ahí desde ese lado nosotros nos paramos, ¿no? Desde ese punto nos paramos. Porque también es cierto que a veces los militares o la cúpula militar o con esto de los grupos de tareas que estuvieron participando también en secuestros y detenciones, se pone todo esto en una sola, como que todo eso se generaliza y a veces también la ligan a aquellos chicos y no tan chicos, porque se convirtieron en hombres, que fueron a esta batalla, a esta guerra en las Malvinas. Entonces ahí es cuando yo digo que habría que reivindicar un poco más esa convicción que tuvieron como argentinos, que nos fueron a representar, más allá de que podemos decir, yo estoy en contra de la guerra, todo, pero desde el punto ideal, lo ideal sería que no haya guerra, ¿no? Pero bueno, hubo una guerra y fueron, y la verdad que lo hicieron con lo poco que tenían, en condiciones totalmente adversas, ya también por tecnologías muy precarias. Bueno, la verdad que recordar a esa gente que cuando vino vivió una segunda derrota o una segunda, vamos a decir, humillación después de haber perdido, entre comillas, la guerra, que es esto de que la gente le daba la espalda, ¿no? No quería ver esa realidad, que era su realidad. Y esto, por eso digo que está bueno que entendamos o parémonos del lado empático siempre de la persona que está padeciendo algo en cualquier contexto. A veces nuestro contexto puede ser bueno, pero no quiere decir que todas las personas lo viven igual. Hay personas que la están pasando mal. Y la idea de la memoria y todo esto es justamente posicionarnos en aquellas personas que la han pasado mal. Es simplemente eso. No se trata de decir bueno y malo, sino de realidades diferentes, de contextos diferentes, y que uno puede estar de acuerdo o no con muchas cuestiones, pero siempre hay que ponerse al lado de la persona que padece estas cuestiones. Entonces, una cuestión, esto de padecer, que me parecía interesante, es que los datos cuantitativos, por ejemplo, es que la Argentina envió más de 23.000 combatientes, la mayoría pertenecían a la Armada, esto es la Fuerza Naval, 10.600, seguida por el Ejército, 10.300, y la Fuerza Aérea con 2.300. Además participaron 200 efectivos de Gendarmería y Prefectura. De ese total, 649 no regresaron con vida, casi la mitad murieron con el hundimiento del crucero General Belgrano, y además, esto es importante, fallecieron 255 británicos uniformados y 3 civiles isleños. Pero ¿cuál es lo que me quiero resaltar acá? Es la cantidad de suicidios que hubo post-guerra. Que esto es lo que yo digo, gente, por ahí, cuando decimos de posicionarnos en las personas que padecen. Se sabe hoy en día que se llama estrés postraumático de la guerra, todo. Más que nada, por ejemplo, lo supimos con el evento de la guerra de Vietnam en Estados Unidos y demás. Pero fíjense que esto es mucho más después. Lo de la Vietnam fue en el 70 y algo y esto fue mucho más después. Bueno, acá en Argentina obviamente no se aplicó ninguna medida, ni psicopedagógica, ni psicológica, ni tampoco económica para acompañar a estas personas cuando volvieron de la guerra. Bueno, la cosa es que no hay datos formales porque la verdad que se conocen, cada fuerza maneja sus propios datos, esto no está, digamos, al alcance del público y tienen muy pocos reconocimientos de suicidios, cada fuerza, ¿no? Pero se estima, básicamente por la Asociación de Combatientes, que aseguraron más o menos que son 500 los veteranos que se han quitado la vida hasta ahora. Es un número muy importante. Es un número muy considerable, por eso digo que está bueno que sepamos estas cuestiones. Pero bueno, como decimos, no existe hasta el momento un registro de la cantidad de compañeros que se han quitado la vida en estos 37 años. Y bueno, y después, más que todo, que hubo 2.300 fallecidos posguerra, en su mayoría a causa de Malvinas, y todos estos datos son los que los brinda la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina. O sea, gente que se aboca a esto, pero que no son organismos oficiales. Pero bueno, más allá de los traumas y todo esto, también habría que decir algo bueno sobre esta guerra, y es más que nada lo que se resalta de este conflicto entre Argentina e Inglaterra es la importante resistencia y lucha de la aviación argentina, resaltada en muchos testimonios de efectivos militares que estuvieron en el bando inglés. Sobre todo se puede dimensionar el papel que cumplieron los aviadores si contraponemos los resultados obtenidos con las dificultades que enfrentaron en la etapa de alistamiento y adiestramiento de las fuerzas de ataque, además de las desventajas afrontadas durante las hostilidades por las carencias tecnológicas, técnicas y materiales ante la superioridad del enemigo.
Esa simetría solo pudo ser subsanada con esfuerzo, ingenio y creatividad, y se reflejó en el espíritu y valor que demostraron los pilotos y tripulantes que atacaron a los buques de superficie de la flota británica. En 44 días se le infligió un gran daño a la Royal Navy, superior en proporción a cualquier daño infligido a las armadas que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la flota británica sufrió la pérdida de 7 barcos de guerra, otros 5 quedaron fuera de combate y 12 resultaron con averías de consideración. En total, sobre 42 naves, 24 fueron hundidas o dañadas, es decir, más de la mitad de las que llegaron para combatir al teatro de operaciones del Atlántico Sur. Y se destaca en esta área la figura del brigadier Ernesto Horacio Crespo, que junto al Estado Mayor tuvieron que hacer frente a innumerables problemas, y esta persona, Ernesto Horacio Crespo, fue quien dio la orden después del 1 de mayo, cuando la Fuerza Aérea ya había entrado en el conflicto, de evitar, esto es algo que capaz escucharon, de evitar los ataques a gran altura, y exhortó a los pilotos a utilizar la táctica de atacar en vuelo rasante, dado que esto les permitía aprovechar una de las debilidades más notables de parte de los británicos, que era la carencia de un sistema de alerta aérea temprana de largo alcance que pudiese identificar los aviones del enemigo que se aproximaban a baja altitud. Por eso se habla de la destreza de los pilotos, porque el vuelo rasante era muy por debajo, casi rozando el océano, para que no sean detectados por los radares de las naves, de los navíos británicos, y eso fue obviamente por la destreza de los pilotos, porque no es sencillo hacerlo. Cualquier persona que sabe de esas destrezas te lo va a saber decir, y bueno, eso es lo que más o menos siempre en los testimonios los británicos decían, que los pilotos argentinos eran casi como, entre comillas, kamikazes, porque la verdad que las destrezas lo dejaban asombrados, y así fue como infligieron un daño importante a esta Fuerza Armada de Inglaterra. Bien, vamos entonces también a decir que más allá del esfuerzo de la Fuerza Aérea Naval, los ingleses pudieron desembarcar, ¿no?, finalmente en la isla, lamentablemente, donde el ejército argentino había previamente minado las zonas costeras. Se estima que se colocaron más de 20.000 minas personales a lo largo de las playas. Concluida la guerra, nuestro país entregó mapas detallados indicando la ubicación de cada una de estas trampas explosivas, con la intención de que el gobierno inglés la desenterrara y desactivara. Pero esto último no ocurrió, y como esa zona dejó de ser visitada por los humanos, se estableció una enorme colonia de pingüinos. Eso es interesante porque ahí, fíjense que la naturaleza siempre se termina adaptando. La colonia de pingüinos se instaló ahí en esa zona minada, porque el riesgo de explosión casi no existe, porque para poder activar una de estas bombas se necesita un peso más de 50 kilos. Por lo que las aves caminan tranquilas y bueno, no son una amenaza, digamos, pero bueno, aunque está. Pero esa zona se mantiene como clausurada porque nunca han quitado las minas. O sea que hasta el día de hoy hay minas ahí. Otro dato de color para dejar de lado esa rivalidad, a veces sin sentido. Yo sé que hay una rivalidad, o sea, la rivalidad está, ¿no?, entre los británicos, sabemos. Pero más allá de la herida y los dolores que acusan este tipo de procesos traumáticos, lo importante es saber también de los encuentros entre excombatientes de un bando y otro luego de terminada la guerra. Vieron que por situaciones muy profundas que lo dejaron marcada, otras porque lograron forjar cierta, entre comillas, amistad, bueno, se han logrado encontrar de diferentes bandos, soldados, y así tenemos los trabajos de quien estudia este tipo de reencuentros. Hablamos de Rosana Guber, antropóloga social, que se doctoró en la Universidad Norteamericana, y ella fue una de las pioneras en analizar la guerra desde la óptica de los protagonistas, y estudia todos estos casos así de soldados argentinos que se han reencontrado después de muchos años con británicos. Y a mí me interesaba más que nada el caso de Diego Arrazaigor, que sirve para ver cómo se procesa una herida, cómo va sanando con el tiempo. ¿Por qué? Porque luego de 37 años, en el año 1919, el militar y veterano de Malvinas, Diego Arrazaigor, luego logró cumplir una misión que le quedó pendiente desde el final de la guerra, que era devolver el casco de un paracaidista inglés. Lo había encontrado durante su misión de desminado, mientras que era prisionero en guerra, y finalmente se encontró en Madrid con Susan, que es la hermana de este soldado británico, o sea, el dueño del casco. Susan tenía 15 años cuando perdió a su hermano Alex. Alexander Shaw era este británico, quien permaneció en la memoria familiar con su sonrisa jovial luego de despedirse al zarpar hacia Malvinas.
este paracaidista perdió la vida en la guerra, pero Diego Arreceigor, después de 37 años, le devuelve el casco a Susan, la hermana, que es la única familiar que está con vida actualmente. Y básicamente lo interesante es que dice, a medida que fueron pasando los años, o sea, en los primeros años cuando lo invitaban a charlas en los colegios, él dice que en las reuniones o actos en conmemoración para los caídos, él lo llevaba al casco como un trofeo de guerra. Sentía mucho dolor por la derrota, pero a medida que los años fueron pasando y el dolor fue cediendo, el casco empezó a resonar en él con tristeza. Pertenecía a otro caído en Malvinas, así lo sentía como cualquiera de sus compañeros. En su interior ya no estaba claro el límite entre aliados y enemigos y sintió que todos eran iguales ante el horror de la guerra y la muerte, así que ahí fue cuando se decidió hacer esto. Esta acción que es muy simbólica y que bueno, tiene que ver con un cierre, ¿no? Con un cierre íntimo, ese pacto de reconciliación y paz que toda persona necesita después de estos conflictos, de estas guerras. Y bueno, en esta misma línea, y como para cerrar, traigo a la mesa la acción de Óscar Doria Fernández, actualmente un argentino, es combatiente de Malvinas, que vive en España desde 1985 y sensibilizado por el éxodo de las familias que huyen de Ucrania actualmente por la invasión de Rusia, se puso en movimiento para ayudarlos. Él leyó un foro de Casas Rodantes que uno de los miembros planeaba alquilar con una motorhome para rescatar refugiados de Ucrania y llevarlo a España, y él se unió con su motorhome también, así que está allá haciendo también de las suyas, porque digo de las suyas porque él ya tenía experiencia de transporte, de ayudar, de asistir, en la que la tuvo en la guerra de Malvinas y que ahora lo hace con la guerra de Ucrania. Así que fíjense cómo este hombre nuevamente toma esa valentía y va a orar. Así que también es cierto que en estas cuestiones de conflictos trágicos también sale el punto bueno, la solidaridad y estas cuestiones de querer sanar como sea. Bueno, nos vamos a ir con el tema de los violadores, Bombas a Londres. El álbum Mercado Indio fue lanzado en 1987 y se llama Bombas a Londres, pero dice en una parte cartas a Londres primero y bombas a Londres, que es un poco la sensación que tenemos todos, que tendríamos todos cuando estás en una guerra, ¿no? Esto de querer que pare esta locura, ya sea con una carta de forma diplomática o con una bomba. A veces querés reventar todo o a veces querés que todo se arregle de forma pacífica, pero lo que no tiene que pasar, tiene que parar la locura, la tragedia y toda esta cuestión. Entonces a veces los soldados sintieron eso porque hemos visto en testimonios que decían que por momentos querían reventar a los ingleses y por momentos querían que esa locura se acabara y que firmaran en la paz y chao, cada uno a su casa. Eso me parece que es un poco la ambigüedad y la doble cara de algo tan siniestro y horrible como una guerra. Vamos con el tema.
Trabajamos junto al sector privado para seguir diversificando la matriz productiva pampeana. Línea de financiamiento para el sector frutícola, destinado a actividades relacionadas con la vendimia, cosecha de pelón de la nuez y recolección de manzanas y peras. Hasta 3 millones por solicitante, con un plazo de hasta 18 meses y una tasa bonificada de hasta 12 puntos. Línea de financiamiento para el sector frutícola de La Pampa. Seguimos potenciando la pampeanidad. Ministerio de la Producción. Gobierno de La Pampa. Pollería y despensa El Palenque de Mari y Carlos, Don Bosco 566. Pollos, milanesas, hamburguesas, fiambre, leña, bebidas y todo lo que necesites. Abierto de lunes a domingo de 8 a 13:30 horas y de 18 a 22:30 horas. El Palenque, Pollería y despensa Don Bosco 566. ¿Quieres lucir tus manos? Déjalos en manos de una profesional. Glow Makeup tiene la solución. Manicuría unisex, uñas esculpidas, esmaltado semipermanente, capping gel, regeneración de uñas y muchas cosas más. Consulta al 2954 3189 34. Precios accesibles y servicio a domicilio. Seguinos por las redes. Glow.makeup24 en Instagram O Facebook Vanessa Falkenstein. Glow Makeup, tu mejor opción. Bueno, pasaba mi sección. Pido disculpas porque me recontra copé. Pido disculpas acá oficialmente. Están todos escuchando con el resto de mis compañeros y compañeras, pero bueno. Hoy no era la idea extenderme tanto, pero bueno, uno se prepara y después vieron que no dan los tiempos, así que vamos a ir, si quieren, ya rápido a la otra sección y bueno, así ya tenemos el encuentro con Vane. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Bueno, vamos a la segunda sección de este programa, que es la sección del Búho de Minerva, la sección de filosofía. Y hablaremos hoy entonces de la filosofía de los estoicos. La filosofía de los estoicos van a ser en el siglo III a.C. como un sistema ético paralelo a otros de los que hablaremos en siguientes programas, como los cínicos, los epicúreos y los escépticos, de los que hemos hablado un poquito en algún programa, con la figura de Zenón de Sitio. Pero se va a popularizar más hacia el siglo I después de Cristo, ya con el Imperio Romano dominando toda la sección de Grecia, con 3 filósofos: Epicteto, que es un esclavo; Séneca, que es un legislador romano; y el más famoso de los estoicos, Marco Aurelio, que es emperador. Aparece en la película Gladiador, al principio de la película, y es el padre de Cómodo, que es el villano de esta película. Zenón de Sitio va a decir que el origen del filosofar reside en la conciencia de la propia debilidad e impotencia, tema que hemos tratado en el programa anterior en cuanto a las situaciones límites, situaciones que no podemos controlar. Los estoicos van a enseñar que hay 2 órdenes de cosas y situaciones en la vida: aquellas que dependen de nosotros y aquellas que no dependen de nosotros. Bueno, sería irreal, sería idealista y perjudicial pensar que nunca en la vida vamos a sufrir, que podemos hacer todas las cosas a la perfección, que cuando queramos hacer algo nos va a salir bien a la primera. Lo primero que dicen los estoicos es que tenemos que reconocer la ocurrencia en nuestra vida de cosas que no podemos controlar. Así que hay que empezar por decir, si pienso que todo me va a salir bien, dicen los estoicos, esa es la receta perfecta para la infelicidad
y el sufrimiento. Tengo que empezar por reconocer que a veces me voy a equivocar, que a veces las cosas me van a salir mal, que a veces voy a tener algo que podríamos decir una mala suerte. Eso es lo primero que tengo que hacer. Además, estas cosas, dicen los estoicos, no suceden porque sí. En la filosofía estoica es el destino o el designio de alguna divinidad el que hace que estas cosas pasen. Entonces, es una manera de darle sentido a aquello que a lo mejor nos causa un problema. Pero además, van a decir los estoicos, si bien esto no está bajo nuestro control, hay otras cosas que sí están bajo nuestro control, como por ejemplo son nuestras emociones. Hoy sería discutible, después de Freud, qué tanto podemos controlar las emociones a través de la razón. Pero no estamos aquí para decir si están en lo correcto o no, sino para decir qué es lo que dicen los estoicos. Entonces vamos a poner un caso. Voy a salir de mi casa, me voy a ir al trabajo, voy a llevar a mi hijo a la escuela y me encuentro con que tengo la rueda de la bicicleta, de la moto, el auto pinchada. Bueno, ¿cómo voy a reaccionar ahí? Si yo empiezo a renegar, trato mal a otra persona que está a mi lado por lo que me pasó, hago poner mal a mi hijo porque bueno, y digo vamos a llegar tarde o voy a llegar tarde al trabajo. Los estoicos dicen que a un mal que es de naturaleza exterior y que no puedo controlar, es decir, que de repente la rueda está pinchada, no sé ni por qué, primero van a decir, bueno, por algo pasó. Un designio de la divinidad o el destino. Y segundo, si yo me desbordo mis emociones a un mal que ya me pasó, estoy añadiéndole otro mal que en este caso sí puedo controlar. ¿Y cómo lo voy a controlar? A través de la razón. Voy a través de un entrenamiento, voy a entrenarme constantemente en controlar mis emociones. Por eso la figura del estoico como aquel ser que permanece imperturbable frente a los problemas y que reacciona de la manera correcta. Bueno, este es un punto muy importante en los estoicos, el control de las emociones. Y es importante para todas las personas aprender a controlar las emociones e incluso como docentes ayudar a los niños, niñas a gestionar de manera correcta sus emociones. Por eso es una filosofía muy actual. Haciendo un poquito un repaso entonces, primero la filosofía estoica, reconocer que las desgracias ocurren, que las cosas malas pasan y que es irrealista pensar que todo nos va a salir bien a la primera o que nunca me voy a equivocar. En segundo lugar, no añadir a lo que ya es un mal de naturaleza externa y que no puedo controlar el desborde emocional, sino que a través del entrenamiento aprender a controlar las emociones a través de la razón. Aristóteles va a presentar al ser humano como un carro. Los caballos, los seres irracionales que tiran de ese carro son las emociones, va a decir Aristóteles. Pero el conductor del carro es la razón, o debe ser la razón. A esto también se apegan los estoicos. Para finalizar, hay un señor, un politólogo estadounidense, Reinhold Niebuhr, que es además pastor luterano y que resume de manera perfecta la filosofía de los estoicos en una oración llamada oración de la serenidad. Esta oración de la serenidad ya del siglo XX nos venimos, porque el estoicismo es recuperado en muchas épocas de la historia. Dice lo siguiente: Señor, concédeme la serenidad de aceptar todo aquello que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquello que sí puedo cambiar y la sabiduría para poder diferenciar ambas cosas. En esta oración que hace este pastor luterano está resumiendo de manera perfecta la filosofía del estoicismo, que también dice, me estaba olvidando, que pensemos en maneras positivas de actuar. Controlamos las emociones, reconocemos que estas cosas pasan y vemos qué hago. Bueno, cambio la rueda, si una bicicleta pruebo de inflarla a ver si solamente es que se desinfló. Digo, llamo al trabajo para avisar que voy a llegar más tarde. Llevo en taxi al nene a la escuela. Hay cosas positivas que sí podemos controlar y otras que están fuera de nuestro control. Entonces, el estoicismo propone una manera positiva de afrontar estas situaciones de la vida. Bueno, vamos a cerrar entonces con una canción de Amaral que se llama El universo sobre mí, porque en definitiva todas estas cosas que nos pasan es siempre el universo actuando sobre nosotros y debemos aceptarlo con filosofía como lo hicieron los estoicos. Así que vamos a escuchar el tema musical.
los invitados. Tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. Una broma del destino, una melodía acelerada en una canción que nunca acaba. Ya he tenido suficiente, necesito a alguien que comprenda que estoy sola en medio de un montón de gente. ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como un náufrago en el mar, quiero encontrar mi sitio, solo encontrar mi sitio. Todos los juguetes rotos, todos los amantes locos, todos los zapatos de charol, todas las casitas de muñecas donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo. Vuelve el espíritu olvidado del verano del amor. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como un náufrago en el mar, quiero encontrar mi sitio, solo encontrar mi sitio. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como un náufrago en el mar, quiero encontrar mi sitio. Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. La seguridad vial depende de todos. Adoptando medidas de seguridad, nos ayudas a cuidarte y cuidas a los demás. Circula con las luces encendidas. Las luces bajas siempre deben estar encendidas a la hora de transitar. Ministerio de Seguridad. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Pollería y despensa El Palenque de Mari y Carlos, Don Bosco 566. Pollos, milanesas, hamburguesas, fiambre, leña, bebidas y todo lo que necesites. Abierto de lunes a domingo de 8 a 13:30 horas y de 18 a 22:30 horas. El Palenque, Pollería y despensa Don Bosco 566.
manos, déjalos en manos de una profesional. Glow Makeup tiene la solución. Manicuría unisex, uñas esculpidas, esmaltado semipermanente, capping gel, regeneración de uñas y muchas cosas más. Consulta al 2954 3189 34. Precios accesibles y servicio a domicilio. Seguinos por las redes glow.makeup24 en Instagram o Facebook Vanessa Falkenstein. Glow Makeup, tu mejor opción. Y pasaba a la sección de Marcos con el estoicismo. Y a su vez tenemos a nuestra invitada. Vamos directo a la invitada, Vamos que es lo más directo a la importante. invitada, que es lo más importante del día de hoy. Bueno, antes que nada, bienvenida, Vanessa. Gracias. Bueno, le dejo el timón a Delphi, que es la que tiene las preguntas, así que... Bueno, antes de iniciar y a su vez cerrar el mes especial de la mujer, bueno, quiero agradecer a Vane Falkenstein, que nos hizo el contacto y nos sugirió entrevistar a nuestra invitada. Bueno, recibimos primero a la nutricionista recientemente recibida, Vanessa Benussi. Bueno, ella es graduada reciente de la carrera de nutrición y todavía no cuenta, aclaramos a la audiencia que todavía no cuenta con la matrícula privada. Y su tesis fue alimentación y TEA, es decir, trastorno del espectro autista. Así que te damos la bienvenida, Vane, y si querés presentarte vos a la audiencia. Bueno, dale. Bueno, primero agradecerle por la invitación. Mi nombre es Vanessa Benussi, estudié nutrición en Córdoba. Me recibí hace poquito, el año pasado, en diciembre. Y bueno, para recibirnos hicimos la tesis sobre alimentación en niños con TEA. Para empezar, me gustaría definir un poco qué es el TEA porque es un término que no todo el mundo conoce. Dale. Y bueno, el TEA o trastorno del espectro autista es un trastorno de base neurológica, pero puede tener una etiología heterogénea, es decir, que hay múltiples causas, pueden ser ambientales, genéticas, inmunológicas y como la palabra lo dice, es un trastorno. ¿Por qué es un trastorno? Porque interfiere en la vida cotidiana de los niños. Y es un espectro porque puede tener varios estadios, puede variar de leve a muy grave. Dentro del TEA se incluye al autismo, al Asperger y al trastorno de desarrollo generalizado de desarrollo. Y las principales características que comparten es que tienen un déficit en la comunicación, aislamiento social, comportamientos repetitivos, intereses restringidos. Según la OMS, la prevalencia de los niños con TEA es 1 cada 160 niños tiene TEA. Esta prevalencia es media. ¿Por qué? Porque no se conoce la prevalencia en todos los países y, por ejemplo, acá en Argentina no hay un registro de la cantidad de niños que tienen TEA y sería importante que se haga porque eso ayuda a que se desarrollen políticas públicas, estrategias de promoción y demás. Bueno, entrando un poco dentro de lo que se trató en esta tesis, cuando empezamos a investigar en la bibliografía existente y todo eso, nos dimos cuenta que los niños con TEA tenían muchos problemas de la alimentación. O sea, la prevalencia de los problemas alimentarios era 5 veces mayor que los niños sin TEA. Estos problemas por lo general son selectividad alimentaria, por ejemplo, tienen una alimentación muy poco variada, neofobia alimentaria, que es el miedo o el rechazo a probar alimentos nuevos, comportamientos disruptivos, que es la forma que ellos tienen de comunicarse, porque como dijimos tienen déficit en la comunicación, entonces se comunican por ahí de esa manera, lloran, gritan, se autolesionan por ahí, empujan cubiertos desde la mesa, la comida, también por ahí tienen ciertos rituales a la hora de comer, y estos comportamientos no solamente los afectan a ellos, sino también a todo el entorno que tienen alrededor. Estos comportamientos también lo que van a hacer es que van a afectar el estado nutricional. ¿Por qué? Porque hace que tienen una dieta monótona y poco variada. Por lo general lo que nosotros encontramos en la bibliografía es que tenían una alta preferencia de alimentos de alta energía y poco valor nutricional y una baja preferencia, por ejemplo, de alimentos nutritivos como frutas y verduras.
y que estas preferencias alimentarias por lo general estaban determinadas por características organolépticas de los alimentos como el sabor, la textura, el olor, todo lo que tiene que ver con lo sensorial, digamos. Y bueno, esto afecta al estado nutricional, ¿por qué? Porque puede producir un déficit de nutrientes o un exceso también, porque si consumen muchas grasas, muchos dulces, también se produce un exceso. Y hay que tener en cuenta que son niños, entonces están en una etapa de crecimiento y desarrollo y van a necesitar ciertos nutrientes para esa etapa, por lo tanto es importante el tema de la alimentación. Por ejemplo, ese comportamiento repetitivo también tendría efecto, o lo harían también en la cuestión alimenticia. Sí, puede ser que también lo hagan en la cuestión alimenticia. Claro. ¿Cuál es la muestra con la que se basaron? O sea, hicieron entrevistas, eran un grupo de chicos que siguieron, ¿cómo se basaron? Nosotros trabajamos con organizaciones, trabajamos con Pensar Azul de acá, TEA, Planeta Neurodiverso, que es Asperger, y otras asociaciones de Córdoba, porque yo hice la tesis con mi compañera que es de Córdoba, el Departamento Colón de Córdoba, entonces trabajamos con niños de Santa Rosa y de Córdoba. Ah, mire. Y la muestra terminó conformada por 34 niños. ¿De qué edad más o menos estamos hablando? Entre 4 y 18 años, niños y adolescentes. Niños y adolescentes. Tengo una pregunta, pero no sé si por ahí la sabes. Eso, ¿qué pasa cuando, no es referido a tu especialidad, pero qué pasa cuando el niño crece? ¿Eso se supera? Eso es lo que también, porque una vez que nosotros hicimos la tesis, obtuvimos los resultados y todo, comparamos con otros estudios que ya se han hecho, y lo que vimos es que la selectividad alimentaria por ahí es algo normal también en cualquier niño sin TEA. Pero lo que vimos es que por ahí en los niños con TEA es más marcado y continúa en el tiempo. Que a diferencia de cualquier niño, eso por ahí como que se supera, como vos me decís, pero en los niños con TEA por ahí continúa, si no hay un tratamiento, un abordaje. O sea, en realidad lo que nosotros también vimos es que por ahí se hace el tratamiento con psicólogo, con terapista, pero el nutricionista como que no está muy incluido y es parte del tratamiento también. ¿Han consultado los padres de este tema con ustedes? Sí, nos agradecieron mucho por la tesis, porque nos comentaban, por ejemplo, la gente de acá que tienen que viajar a Buenos Aires, por ejemplo, para tratar esos temas, porque no hay acá nutricionista o sea, hay nutricionista, pero no específica en ese tema. Entonces como que nos agradecieron mucho que investigáramos sobre eso, porque obviamente es un paso, pero después vamos a seguir y demás. O sea, yo después de la tesis no es que me quedo ahí, sino que voy a hacer curso, me voy a especializar en eso, porque sí, me encantó el tema. Mira qué interesante. ¿Qué te llevó, Vane, a estudiar? Primero, ¿cómo fue que te atrajo este campo para hacer la tesis? Primero, viste que la tesis es todo un tema. Yo no sabía qué estudiar. Pero la directora de tesis nos propuso ese tema y yo, como les comentaba hoy, tengo un sobrino que no tiene TEA, pero tiene selectividad alimentaria, y como que yo todo el tiempo estoy tratando de cocinarle cosas porque, o sea, si no, no come nada. Claro. Entonces, como que por ese lado también para ayudarlo a él, investigar un poco, como que por eso me interesó el tema. Y después te copaste Sí. un montón. Bueno, mejor. Bueno, una de las preguntas que te hacía la audiencia era, bueno, creo que fue lo que respondiste, ¿influye en los niños, la alimentación influye en los niños con TEA? Sí, lo acabaste de decir. Después, si la alimentación se va regulando dependiendo del grado de TEA que tenga el niño. En realidad, la alimentación depende, siempre tiene que haber estudios médicos, porque también los niños con TEA por ahí lo que tienen es muchos síntomas gastrointestinales. Entonces tiene que haber todo un chequeo médico previo, un diagnóstico, y sobre la base de ese diagnóstico que se hace la alimentación. No depende tanto del estadio que tenga el nene de TEA. O sea, depende de todos los análisis médicos, estudios y demás, la alimentación. Por ejemplo, si tiene, no sé, constipación, diarrea, se va a hacer una alimentación basada en eso. También lo que pueden tener los niños con TEA es diagnóstico de celiaquía. Entonces, primero pasa por el pediatra y después, en base a ese diagnóstico, se hace la alimentación. Bien. Queríamos recordar a la audiencia que estamos hablando con Vanessa Benucci, que es, ¿cómo es? Licenciada en nutrición. Licenciada en nutrición. Está esperando su título. No sé si te vas a quedar, ¿pensás ejercer acá en Córdoba? Sí, acá. Bueno, y esperando su título, y por eso todavía no tiene una matrícula como para que podamos decir, pero bueno, ya es la que nos está respondiendo las preguntas.
Seguimos si querés. Bien, bueno, ¿alguna pregunta más respecto al TEA, chicos, que quieran hacer? Porque No, por el momento vamos primero con las que la piden. guía que tenemos ahí. Bueno, hay una que por ahí le pasa a todas las personas que trabajan, es cuando los horarios del trabajo coinciden con el horario del almuerzo. ¿Qué es lo más aconsejable para no saltear el almuerzo? ¿Llevar una vianda, comprar comida o esperar para comer tranquilo en casa? Bueno, lo que yo recomiendo siempre es, lo ideal sería planificar la alimentación para estar un poquito más organizados, y lo ideal sería que cuando tenés un poquito de tiempo en la semana, cocinar comida en cantidad, poder frizarla, entonces en esos momentos que no tenés tiempo, tenés ahí disponible comida. Y en los horarios del trabajo, si tenés tiempo para almorzar, yo recomiendo que se lleve una vianda. ¿Por qué? Porque si no se llega con mucho hambre a la comida siguiente. Pero si no tiene tiempo, es como que comer apurado tampoco está bueno. Entonces, si no tiene tiempo, habría que indicar alguna colación o algo para que llegue con menos hambre a la comida en la casa. Bien, después, respecto a los ayunos intermitentes, que a veces también se puede dar en el horario laboral, o no sé cómo si es un ayuno intermitente en la palabra. Bueno, ¿qué son y si es aconsejable hacer eso? Por eso viene más de las dietas por ahí, las mujeres que seguimos ese tipo de dietas que aparecen en internet, o que la hizo la amiga de Buscando, la dieta a la luna, aparecen dentro de ese espectro, deben estar. Sí, los ayunos intermitentes es como una abstinencia voluntaria, porque es una decisión propia, de alimentación por periodos. O sea, hay horarios en que se come y hay horarios en que se ayuna. Los ayunos tienen bastantes beneficios. Siempre hay que ver el objetivo. Si el objetivo es descender de peso, tiene que haber sí o sí un déficit calórico. Que lo que yo recomiendo es que ese déficit calórico se pueda llegar de otra manera. No necesariamente con un ayuno, que por ahí no es para todas las personas. Por ejemplo, una persona que tenga ansiedad, hacer un ayuno como que yo no lo recomendaría. Para mí lo importante es ponerse objetivos a largo plazo, o sea, no querer bajar de peso ya, o sea, a largo plazo, y ir haciendo pequeños cambios en la alimentación para ir generando hábitos, porque eso es lo importante, generar hábitos, no querer todo ya y buscar en internet una dieta, así como los ayunos y eso. Pero si no es para el descenso de peso, sí tiene varios beneficios, como mejora el perfil lipídico, la glucemia, el perfil hormonal, el perfil metabólico en general, si no es para el descenso de peso. ¿De cuántas horas estamos hablando cuando hablamos de un ayuno intermitente? Y en general se hace 12 horas de ayuno. Pero se toma agua, algo, porque alguna consistencia tiene que haber en el cuerpo, ¿no? Y no, por lo general se hace por periodos, eso habría que ver en cada caso. Ah, claro. Pero por lo general es de 12 horas el ayuno. Ah, perfecto. Bueno, si no queremos, otra pregunta que nos hacían es que si nos queremos hacer veganos o vegetarianos, que son dos conceptos distintos, ¿tenemos que consultar a un nutricionista o podemos empezar solos? Yo recomendaría que sí, porque primero que nada hay que saber cómo combinar ciertos alimentos para tener una dieta equilibrada y que no haya déficit de nutrientes, porque los veganos o los vegetarianos por lo general pueden tener déficits de vitaminas, de calcio, los veganos porque eliminan los lácteos, de hierro porque está en las carnes, o sea, también están en algunos vegetales, pero el hierro que está en los vegetales es como más difícil de absorber. Entonces, también las proteínas, hay que saber cómo combinar los alimentos para suplementar la proteína de la carne. Claro, y justo una pregunta venía al caso también, es, bueno, dado el precio o el aumento de la carne, muchas personas merman el consumo de carne. ¿Qué otros alimentos pueden sustituir a las proteínas que aporta la carne? Bueno, uno de los principales alimentos que suplanta la carne es el huevo. Los lácteos también tienen proteínas completas, después se puede combinar cereales con legumbres con frutos secos y semillas, cereales con lácteos, algunos vegetales también con legumbres. O sea, hay que saber cómo combinar porque la única proteína completa que suplanta la carne es el huevo y los lácteos. Después los cereales, las legumbres, frutos secos, semillas y verduras como que tienen proteínas pero están incompletas. Entonces hay que saber cómo combinarlos para que sea una proteína completa y se pueda sustituir la carne. Y ya que estamos en esto, ¿no? ¿Cuánto consumo de carne sería ideal? ¿Una vez por semana, dos? ¿O no se puede decir eso? Y se puede consumir entre carne,
roja, Sí. pescado y pollo, durante toda la semana se podría consumir 3 veces carne roja, 2 veces pollo, 2 veces pescado, o sea, como que ir variando. Ajá. En realidad lo que hay que disminuir un poco es el consumo de carnes rojas. Así que si algún día podés no comer carne, estaría bueno. No, sí, sí. Bueno. Yo tengo una pregunta, pero puede ser un desastre esto. Pero se habla, voy a salir con algo totalmente diferente, le pido disculpas a la audiencia por esto. En el fútbol se habla mucho de la persona que deja de comer carne. Vieron que algunos jugadores se hacen veganos, se hacen vegetarianos, y hay como un mito que se ha armado que perdés fuerza, no sé cómo decirlo, fuerza corporal y eso por dejar de comer la carne. ¿Es cierto eso? ¿O... No, si haces una adecuada alimentación y sabes cómo reemplazar la proteína de la carne y el hierro y demás, para mí no. Bien. Bueno, Y el tema de los suplementos, ¿se pueden tomar también suplementos o vos no recomendás, por ejemplo, suplementos? Y, por ejemplo, en un niño que, por ejemplo, tenga desnutrición o que no coma, por ejemplo, como expliqué, así muy variado y haya un déficit de nutrientes, se puede dar algún suplemento. Por ejemplo, el Ensure, cuando están muy bajo peso y eso, no sé si conocen el Ensure, No. es un suplemento que tiene vitaminas, minerales, o sea, tiene todos los nutrientes para aumentar de peso y para suplementar eso que no cubrís con la comida. Así que hay que ver en cada caso. Por ejemplo, los veganos necesitarían suplementos. Volviendo a los niños con TEA. Yo estoy yendo y viniendo. No, ¿Cómo harían, o sea, en el caso de vos, nutricionista, si tienen cierta tendencia a comer determinada comida con gustos, sabores? ¿Se puede hacer como ese sabor con otros alimentos, con otros componentes que no sean por ahí más perjudiciales para ellos? Sí, por ejemplo, si no come verduras, frutas, lo que yo hacía, o por ejemplo con mi sobrino, o que se puede hacer, no sé, si no come verdura, agarrás una hamburguesa, le licuás los vegetales, se lo metés dentro de la hamburguesa, viste que los nenes si no ven, comen. Sí. No sé, algún budín con fruta, algunos panqueques con fruta, las pastas, la masa de la pasta se puede hacer con verduras también, los rellenos. Es como que le podés camuflar un poco y que coma, porque si no ve, no lo come. Ah, mira qué interesante. Y si no, también es importante en los nenes chiquitos, sobre todo, es invitarlos a cocinar. Entonces ahí como que se van familiarizando con texturas, olores, sabores. Entonces ahí por ahí es un poquito más fácil. Y si no come ciertos alimentos, también es importante que no digamos, no se lo damos más. O sea, hay que seguir ofreciéndoselo. Claro. No sacarlo de la alimentación y listo, Claro. ya está. Camuflarlo. Sí. Camuflarlo también. Con esto me hiciste acordar a una amiga que tiene al hijo y siempre sube videitos que él está cocinando. Y nada, la verdad que es muy buena iniciativa eso para los Sí. chicos. Lo remotiva, es un despiole con la harina, pero él está ahí en su salsa, pero no es Lo interesante. mismo que con los nenes chiquitos, viste, que dicen, no lo dejo comer solo porque va a ensuciar todo, pero es bueno que coman solos, que toquen, o sea, que coman con las manos, la comida, todo. O sea, cuando un año, cuando recién empiezan a comer por ahí, está bueno que coman solos, dejarlos que coman solos. Qué interesante. ¿Alguna pregunta más, chicos? No, preguntarle si ya hay alguna tirada de línea, digamos, en alguna área con alguna otra persona de otro espacio institucional para trabajar de forma complementaria a lo que vos estás haciendo en nutricionismo con otro especialista en niños TEA. Si tenía alguna Acá aún no. contacto o algo. Sé de varios lugares donde trabajan con niños con TEA, pero no tienen nutricionista por lo general. No sé Bien. si quieren incluir alguna nutricionista o algo, pero Porque un poco la propuesta sería esa también, ¿no? De tu punto de vista. claro. Que O se si no, complemente. también buscar colegas, psicólogos, pediatras y Claro. armar como un equipo para Mira que qué trabajemos en interesante, eso. Bien. Queda un gran proyecto por hacer entonces. Invitamos a los psicólogos. Interesante, sí, muy interesante. Bueno, ¿algo más, chicos, que quieran preguntar? No, yo la verdad que las dudas las despejé. Yo también. No sé si querés decir algo más que no Sí. te hayamos preguntado. Lo de las dietas. También en la tesis trabajamos lo que es las dietas, porque se ve mucho en redes sociales. Yo estoy en grupos de niños con TEA y eso. Y es como que siempre preguntan de tal dieta funciona o no. Por ejemplo, está la dieta libre de gluten y caseína, que esa se ha investigado bastante. Y lo que se dice es que mejora los síntomas de los niños con TEA, de los síntomas comportamentales que tienen. Bien. Entonces, como que los mejora.
Pero siempre se tienen que hacer acompañado de un nutricionista. ¿Por qué? Porque si eliminamos la caseína está en los lácteos. Entonces estamos eliminando el calcio también. Claro. Entonces hay que ver cómo suplementamos ese calcio que estamos eliminando. Después también está la famosa dieta keto, que también se ha estudiado en niños con TEA, que es una dieta que por lo general se utiliza para epilepsia, para tratar la epilepsia. No hay estudios que digan que funciona en niños con TEA, pero también si se va a realizar, se tiene que realizar con un nutricionista. ¿Por qué? Porque es una dieta baja en carbohidratos y en grasas. O sea, es fundamentalmente basada en grasas y baja en carbohidratos. Lo que hace esta dieta es que elimina muchos alimentos, entonces puede haber un déficit de nutrientes. Entonces también tiene que ser acompañado de un nutricionista. Bien. Perfecto. Bueno, Vanessa, muchas gracias por haber venido. Agradecemos también a la otra Vane que nos hizo el contacto nuevamente. Y nada, ojalá te podamos tener y que puedas desarrollarte más en tu área. Y bienvenido sea para este mundo del TEA y toda esta info que nos estás brindando. Ojalá sea también a futuro una ayuda. Siempre, si alguna vez querés comunicar algo, un evento o algo, estamos a tu disposición también. Dale. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. La verdad que es como un espacio importante también para difundir esto, ¿no? Sí, claro. Así que muchas gracias. Bueno, recordarle Vanessa Benussi. No sé si pronuncié muy bien tu pasó apellido. Por la BBC. Pasó por la BBC. Muchos éxitos en el camino profesional que te queda. Y bueno, ojalá que pronto tengas la matrícula y así ya poder ejercer de forma profesional. Bueno, gente, nosotros nos estamos despidiendo. Espero que hayan disfrutado la audiencia igual que nosotros acá. Estamos repitiendo este programa el jueves a las 10 de la mañana. Así que mandamos un buen día para los que se levanten. Buen día para aquellos. para los del día jueves. Exactamente, que estén teniendo buena semana. Y bueno, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos y nos escuchan el lunes que viene. ¿Algún saludito que quieran mandar, Marcos? No. ¿Vos, Vane, algún saludito en particular? Yo a mi familia y a mi amiga que me apoyaron en la carrera. Ay, buenísimo. Y nada. ¿Vos, Juan? A mi familia, la gente, mi amiga, amigos. Así que yo siempre saludos. le mando a mi hija, por supuesto, pero bueno. Bueno, yo mando un saludo a mi familia y a toda la gente que nos saluda y siempre nos escucha en la audiencia. Y a Vane también en especial. Bueno, nos despedimos de Vane y nos vamos con el tema final que eligió la invitada, Creo en mí, de Natalia Jiménez. Adiós. Adiós, gente. Vamos a dar una foto. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cero a la izquierda, no me ve. No me asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal.